Muy buenas noches, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales. Qué gusto poder recibirles esta noche y tener el privilegio de poder comunicarles principios bíblicos de gran aplicación en nuestra vida cotidiana. Como Comprensión de los Tiempos lo ha propuesto, siempre con temas relevantes de actualidad para todos ustedes. Así que siéntanse muy bienvenidos en esta noche y en este ciclo de conferencias eh, sobre liderazgo. Bueno, les damos un saludo a todos, que Dios los bendiga. Y doctor Ruarte, muchísimas gracias por estar aquí. Realmente es un honor tenerlo con nosotros. El doctor Ruarte es una persona bastante ocupada. Él es rector de la Universidad Life Pacific en California. También es vicepresidente académico, también es profesor ahí en Life Pacific, es profesor en Azusa Pacific. Ha sido también profesor en Indiana Wesleyan University, ha sido empresario, pastor, educador, plantador de iglesia. Él tiene una maestría en artes, en estudios pastorales y otra en liderazgo estratégico, y tiene un doctorado en educación de la Universidad del Sur de California. Él es pastor, además de todo lo que hace, él es pastor y pastorea una iglesia local en el centro de Los Ángeles con su esposa Yadira y sus dos hijos David y Sara. Personalmente, él ha sido profesor mío en varias clases y me encantan realmente sus clases. Él es un erudito en el tema de liderazgo y realmente por eso lo hemos invitado a Comprensión de los Tiempos, porque realmente es un privilegio tenerlo y que pues él ha escrito varios libros. De hecho, que este libro que se llama Administración, Gerencia y Liderazgo es un libro que es realmente un manual y se los recomiendo para todo pastor, todo líder, todo empresario. Realmente tiene mucho valor ese libro que relata de la experiencia de él, pero además habla académicamente de todas las temas de administración, liderazgo y gerencia, que es muy importante para nosotros. Entonces, lo que más me gusta decir de él, él es un administrador académico con la pasión de un erudito, porque es un estudioso tremendo, y el corazón de un pastor. Entonces, con eso vamos a orar y le damos la bienvenida al pastor y doctor Daniel Ruarte. Señor, gracias por este tiempo, gracias por la vida del doctor Ruarte, por su dedicación a estudiar, por la pasión hacia ti, Señor. Gracias por darnos el privilegio de tenerlo aquí, Señor. Yo pido que cada oyente de estas clases, Señor, sea bendecido y que podamos crecer en Latinoamérica, todos los latinos en el mundo entero, como líderes, gerentes, administradores para tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, doctor Ruarte, le damos la bienvenida. Saludos a todos aquí desde San Dimas, California. Estoy en mi oficina en la Universidad Life, la universidad que fundó Amy Sample McPherson hace 100 años, más de 100 años atrás, la soñó, y cuando fundó el Angels Temple fundó en la institución Life. Y para mí es una bendición poder representar al pueblo hispano de todo el mundo, y como primer vicepresidente y rector de esta universidad latino. Y eso para mí es algo que me hace, a veces me hace hasta querer llorar, porque digo, Señor, tú trajiste a este jovencito que vino a este país porque lo trajeron sus padres para tener una supuesta vida mejor aquí, y aunque fueron años muy difíciles, porque no sabía el idioma, vi a mis padres y tener que juntar monedas para poder pagar el alquiler de donde vivíamos, porque no es tan fácil. Crecí en un hogar muy humilde en Argentina, en Mendoza, y la educación nunca fue algo que yo soñaba o que yo quería adquirir, pero no fue hasta el momento donde Jesús
tocó mi corazón y me cambió y me transformó a los 16 años en una iglesia cuadrangular hispana aquí en California, donde yo comencé a querer prepararme para el ministerio. Y cuando hablo de prepararme para el ministerio, no es que apenas acepté a Cristo tenía un llamado a liderar, ¿no? A ser un líder, o que apenas acepté a Cristo pensé que iba a un día poder estar como profesor o escribir libros o estar trabajando en la universidad, o siquiera ser pastor. Simplemente quería crecer, aprender más del Señor, aprender más de la palabra de Dios y ser un buen siervo, un buen discípulo. Y a esa temprana edad comencé tomando clases en una iglesia local y por eso mi corazón está para el desarrollo y el entrenamiento desde la iglesia local, porque creo que la iglesia local es el corazón donde debe de fluir y donde deben desarrollarse los líderes para esta generación y para las próximas generaciones. Ahí, en el corazón de una iglesia local, fue que el Señor no solo transformó mi vida, pero también me llamó y comencé a prepararme y a tomar clases básicas que me llevaron a tener una sed y un hambre de querer aprender más y más y más. Al fin del día, fue a través de eso que terminé estudiando y quiero que entiendan que nunca estudié para tener títulos, estudié porque quería servirle mejor a Dios. Y esa es una gran diferencia. Cuando estudiamos simplemente porque queremos un certificado o porque queremos un título, hay una gran diferencia cuando estudiamos y nos preparamos porque queremos servir mejor a Dios. Y ese fue mi corazón y ese ha sido mi corazón siempre, querer prepararme mejor para liderar mejor. Cuando estaba hace, wow, como 10 años atrás, comenzando en la primer maestría que el Señor me permitió cursar, el Señor me llevó a este libro y a este pasaje que decía, para seguir liderando tenemos que seguir aprendiendo. Y yo me agarré de eso y ha sido toda el resto de mi vida hasta el día de hoy ese deseo de, sí, quiero ser líder, primero tengo que preparar y pagar el precio del liderazgo y prepararme. Y aún ahora, con 2 maestrías y un doctorado, todavía sigo preparándome, todavía sigo tomando clases, tomando certificados, porque uno nunca deja de aprender, nunca deja de crecer como líder. Y eso es algo importante. Pero hoy estamos aquí para tratar en las próximas sesiones, hoy y las siguientes sesiones, sobre este tema que hablaba la pastora María Inés de liderazgo, gerencia y administración, pero enfocado en liderazgo y su aplicación. Y obviamente en estas sesiones no voy a poder cubrir todo el contenido del libro y voy a tocar ciertos temas que no están en el libro, algunos temas que son cosas personales mías que quiero compartir, pero lo importante de este taller y de lo que estamos hablando en estas próximas sesiones es para poder beneficiar la iglesia. Y nada de lo que hacemos, y una de las cosas que Dios me ha llamado a reconectar lo que es la educación formal con la iglesia local. Nada de lo que hacemos tiene que estar aislado de lo que es la iglesia. Y el primer libro que escribí se llamaba justamente Liderazgo y Eclesia. Y a veces hacemos esta separación, este es liderazgo, esto es una empresa, la empresa, esto es la iglesia, esto es mi trabajo, pero en realidad somos personas holísticas y tenemos que servir a Dios donde quiera que estemos y ejercer liderazgo, ejercer influencia para Dios en donde quiera que estemos y en cualquier cosa que estemos haciendo. Y una de las cosas que dije al principio es lo que hacemos, la razón que nos preparamos es para servir a Dios con mejor excelencia. Quiero, si podemos poner la pantalla, la primera pantalla, quiero simplemente compartir unos simples objetivos de lo que vamos a ver estas 3 sesiones, no solo hoy, pero las próximas también, y me encantaría que los que se estén uniendo hoy se unan también
en las próximas sesiones, inviten a otras personas, porque a medida que vamos avanzando, vamos a ir tocando temas aún que van a ir desarrollando esta idea del modelo tríptico. Pero el objetivo de estas sesiones tienen que ver con un enfoque en los diferentes tipos de liderazgo y la aplicación de ese liderazgo para beneficio de la iglesia, para beneficio de la eclesia. De nuevo, nada puede estar aislado de que todo lo que nosotros ejercemos como liderazgo, donde sea que estemos, tiene que estar enfocado en servir a la eclesia, la iglesia. Se van a presentar algunas bases prácticas y teóricas también de liderazgo que nos van a llevar a culminar en la última sesión que vamos a tener con este modelo tríplico del que hablo en el libro de Administración, Gerencia y Liderazgo. Hoy vamos a tratar la primera parte, liderazgo organizacional para el beneficio de la iglesia, y después vamos a tratar entonces una sesión de bases prácticas y teóricas de liderazgo. Y entonces vamos a culminar con este modelo tríplico de administración, gerencia y liderazgo que trae ese equilibrio en el liderazgo. Quiero compartir que vivimos en una gran problemática en nuestra manera de pensar y tiene que haber un cambio en nuestra manera de pensar, porque dentro del mundo cristiano, y lo he visto aquí en este país, lo he escuchado en otras partes, dentro del mundo cristiano hay un deseo, tenemos una pasión, y si usted habla con cualquier pastor o líder, tienen un deseo, una pasión por cumplir con la misión de Dios con excelencia. O sea, no es que tenemos falta de deseo, falta de pasión. Hay una pasión y un deseo. Hay un deseo de ver iglesias saludables. Se invierte mucho en eso, en iglesias saludables. Hay un deseo de ver iglesias creciendo. Se invierte mucho en eso también, en querer ver iglesias saludables y crecientes. Hay un deseo de manejar los negocios del reino, los negocios del Padre con ética y con pericia. Claro que tenemos buenas intenciones, tenemos buenos deseos, tenemos esa pasión, tenemos un deseo y pasión por alcanzar a los perdidos, por discipular a los que creen, por entrenar a aquellos que son llamados y por enviar a los escogidos. Obviamente algunos se enfocan más en una cosa o en otra, algunos tienen más pasión o demuestran o se mira más pasión que otros, dependiendo. Pero en sí, si usted analiza el corazón de alguien que está dedicado a la obra del Señor, en la mayoría de los casos hay un deseo, hay una pasión, hay un corazón para las cosas de Dios. No hay una mala intención. Pero cuando me refiero a cambiar la manera de pensar, me refiero a la práctica. En la práctica, no en esta ideología de nuestra pasión, nuestro deseo, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, pero en la práctica, en el praxis, muy pocos estamos dispuestos a pagar el precio. Y cuando me refiero a pagar el precio, es que muy poco queremos integrar lo que son las mejores prácticas, o en inglés sería best practices, las mejores prácticas, las cosas que se han sido probadas y que funcionan. Queremos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho siempre y esperar resultados diferentes, y ya hemos visto que no dan los resultados diferentes, pero no estamos dispuestos a pagar el precio, a tomar esos riesgos, a integrar ciertas mejores prácticas de liderazgo. Queremos algo, pero no estamos dispuestos a aceptar que necesitamos crecer en ciertas áreas, que hay cosas que tendrán que cambiar, que hay áreas que tenemos que mejorar. Y una de las mejores prácticas en el área del liderazgo es precisamente eso, la mejora continua. Y si nosotros entendemos la importancia de que tenemos la misión más importante del mundo, imagínense, en nuestras manos, como pastores, como líderes, tenemos la misión más importante. Mira, tú tienes una organización, tiene una misión, gloria a Dios, pero probablemente no es la más importante. Tú tienes una empresa, gloria a Dios, pero probablemente la misión de tu empresa y la visión no es lo más importante. La misión y la visión de la iglesia, la misión y la visión de Dios es lo más importante.
Tenemos lo más importante, pero a veces en el mundo secular, en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, ellos invierten para implementar las mejores prácticas, para implementar lo mejor y hacer los cambios necesarios, hacer las mejoras continuas, y no solamente tener una idea de, oh, yo tengo una pasión y un deseo de un día hacer X o de ganar cierta cantidad de dinero, si lo proponemos en el mundo secular. No, ellos dicen, ok, yo tengo en la mente ganar cierta cantidad de dinero o establecer cierta empresa o alcanzar cierta cantidad de sucursales, se ponen objetivos y ellos invierten y hacen los cambios necesarios y implementan las prácticas necesarias para llegar en la práctica, no en la idea, pero en la práctica para llegar a alcanzar esas metas de negocio. Imagínate que en una empresa o en una organización donde la misión no es tan importante, para ellos es, tal vez tiene que ver con dinero, tal vez tiene que ver con ciertos objetivos de la empresa, pero en realidad la misión más importante es la que tenemos nosotros, la misión de Dios. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de invertir y de incorporar, de implementar mejores prácticas que lleven a nuestras iglesias a poder alcanzar los objetivos de la misión de Dios de una manera efectiva, eficiente y que nos lleven no solo a avanzar a nosotros como iglesia, porque a veces solo pensamos en nosotros, pero en realidad no es sobre nosotros, es sobre Dios. Avanzar la misión de Dios, del verdadero dueño de esta empresa, del verdadero dueño de esta organización, de esta iglesia. Nosotros somos sus siervos, sus mayordomos, pero ¿cómo nosotros vamos a ser buenos mayordomos, mayordomos fieles, que utilizan todos los recursos, que practican, tienen un praxis de liderazgo efectivo y eficiente, que llevan a sus iglesias a alcanzar las metas de Dios y la misión de Dios? Pues la idea de este taller es que nos ayude a entender ese cambio de pensar, ese cambio de paradigma, de lo que pensamos o lo que soñamos o esta visión que tenemos a verdaderamente lo que necesitamos hacer, los pasos que tenemos que dar para poder hacer de esa visión una realidad. Lo cierto es que si en el mundo secular se hacen esas inversiones, ¿cuánto más nosotros, para la misión más importante del mundo, deberíamos de hacer esas inversiones? Ahora, quiero contarte dos historias rapidito. Primera historia es que en el 2012, después de trabajar para una compañía de renombre mundial, con mi esposa decidimos comenzar una empresa, un negocio propio. Y comenzamos en casa. Tenía un lugarcito y comencé la empresa en mi casa. Compré los equipos, agarré las licencias, los seguros, preparé todo y comenzamos la empresa. Me di cuenta de que la empresa sin los clientes no es empresa. Entonces a veces nosotros tenemos en la mente, y por eso yo tuve que pasar por un proceso de aprendizaje que me ha ayudado a llegar aquí. A veces tenemos en mente ciertas cosas. Yo quiero tener una empresa así, yo quiero tener una iglesia así, yo quiero tener un ministerio así. Pero podemos pensar en ciertas cosas que se necesitan para implementar eso, pero olvidarnos de ciertas cosas prácticas de liderazgo que nos van a ayudar a alcanzar las metas de la empresa. Ahora, si usted tiene una empresa que recién comienza, probablemente una meta que debe de tener es cómo yo voy a agarrar clientes. ¿Cómo es que voy a alcanzar clientes para mi empresa? Porque una empresa sin clientes no es una empresa.
Entonces, bueno, a través de toda una historia que la cuento en el libro, el Señor me habló un día, después de habernos gastado todos los ahorros, ya estar listo para tirar la toalla, en oración estaba a las 2 de la mañana en mi casa, mis hijos pequeños, estaba listo para ya dejar esto del sueño empresarial y volverme a otro trabajo, y el Señor me muestra una manera de hacer marketing, mi negocio. Y esa misma noche lo puse, y al otro día agarramos un cliente. Entonces, después de ahí el negocio comenzó a crecer, y después tuvimos otras situaciones de liderazgo organizacional que tuvimos que mejorar porque no podemos liderar un negocio que recién empieza, que lo estoy comenzando yo como el único dueño desde mi casa. Yo no puedo liderar ese negocio de la misma manera a medida que va creciendo. A medida que va creciendo en las diferentes etapas del negocio, hay que ir haciendo cambios estratégicos y hay que ir tomando riesgos. Entonces, pero esa es otra historia, la historia de cómo es que en medio de este sueño empresarial, el Señor me muestra que se necesitaban ciertas competencias diferentes. Y a veces nosotros tenemos todo el corazón como pastores y líderes, tenemos todo en nuestra mente, quiero una iglesia, el ministerio, me gustaría así como yo pensé, la empresa, voy a tener esta empresa, pero nos olvidamos de ciertas cosas muy importantes para poder entonces cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. En mi caso, en la empresa secular que yo tuve, era eh, el área del marketing. Después, más adelante, cuando el negocio creció, llegamos a tener una flota de camionetas, empleados, una sucursal. Todo eso fueron cambios drásticos. Tuvimos que cambiar sistemas dentro de la organización, porque ya no podíamos manejar cuando teníamos pocos clientes, ya no se podía manejar igual que cuando comenzamos a tener más clientes y a servir una cartelera más amplia de clientes. Tuvimos que incorporar sistemas de contabilidad, sistemas de servicio al cliente. Entonces, empleados, cómo trabajar con empleados, entrenamiento para empleados, otra etapa. No podemos comparar una etapa de cuando comenzó el negocio y los primeros meses, el primer año, de cómo fue el segundo o tercer año y cómo es ahora. Y ahora, en el 2018 lo vendí, llegó a tener hasta varios socios. Lo vendí para dedicarme a lo que el Señor me ha llamado. Pero, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que a veces necesitamos discernir que se requieren ciertas habilidades de liderazgo diferentes, y a veces hay áreas de liderazgo que nosotros tenemos que autoevaluarnos y decir, bueno, tal vez hay ciertas áreas que yo necesito crecer. Y por eso dije, a veces tenemos que cambiar la manera de pensar, porque muchas veces lo que necesitamos es, como dice la palabra, en la multitud de consejos hay sabiduría. A veces simplemente toma compartir nuestra visión con alguien y que nos den consejos de cómo podemos avanzar en alcanzar esa visión. Y muchas veces toma prepararse y tomar ciertas sesiones de clases como esta, y trabajar en crecer en ciertas áreas que necesitamos ir mejorando. Lo otro que quiero compartir, la otra historia, es la historia de cuando me mandaron a plantar la primera iglesia, cuando yo fui plantador de iglesias también, y nos mandaron con mi esposa. Estábamos teniendo un ministerio muy fructífero de jóvenes en una iglesia cuadrangular, y el Señor bendijo ese ministerio de jóvenes, creció, y nos envían a tomar una plantación de iglesia pequeña, y yo en mi juventud, bien jovencito, me enviaron, y veníamos de una iglesia que básicamente estaba en un pequeño avivamiento. Una iglesia que en Estados Unidos, cuando llegamos nosotros, había comenzado con 15, se había estado casi muriendo, y había venido un pastor y comenzaron con 15 en el 91. Cuando llegué yo en el 99,
ya habían como 200 miembros, y en el tiempo que yo acepté al Señor ahí, y en el tiempo mi esposa aceptó al Señor ahí, en el tiempo que estuve en esa iglesia pasó de los 200 casi a los 800. Estoy hablando de que mi experiencia en el ministerio fue de una iglesia que estaba en un pequeño avivamiento en crecimiento. Y esa fue lo que yo vi como líder. Yo experimenté eso siendo un joven recién convertido. Eso era ese era mi ambiente, eso es lo que yo vi. Entonces, cuando me mandan a plantar esta iglesia, yo quería seguir operando, quería seguir liderando la iglesia o la plantación de esta iglesia de la misma manera que se estaba liderando esta iglesia que es mucho más grande. Y entonces, en ese proceso, el Señor también, obviamente tuvimos una etapa donde nos vamos de la iglesia, nos envían de tener este ministerio fructífero en inglés, con jóvenes. Después nos mandan a esta plantación y de repente entonces comenzamos a ver que nada funcionaba. Y todo lo que queríamos hacer eran cosas que se hacían en la otra iglesia y le funcionaban a la iglesia donde nosotros habíamos nacido y crecido y donde ya había un grupo, una masa de gente que esa era su iglesia y ahí estaban, y un grupo de líderes que estaban comprometidos y servían todo el tiempo. Pero ahora nos fuimos a esta plantación de iglesia y querer implementar exactamente lo mismo que se implementaba en la iglesia madre, en esta plantación con un grupito de 15, 20 personas, era una locura. En ese momento yo no lo entendía, pero aprendí la lección después de pasar esa situación. Que una iglesia en plantación nunca va a operar de la misma manera que una iglesia que ya está establecida y que ya tiene todos los ministerios funcionando. Y no es que una sea más que la otra, al contrario, se necesitan muchas más personas que tengan ese corazón de liderar y ser emprendedores. ¿Sabe que los que comienzan negocios son emprendedores, los que comienzan iglesias son emprendedores, son gente que no le tiene miedo a nada y que sabe que va a entrar a una etapa donde el ministerio va a ser diferente. No va a ser un ministerio simplemente de ir manteniendo y que la cosa vaya creciendo paulatinamente. Probablemente una iglesia que está en plantación va a necesitar habilidades muy similares a un negocio que está comenzando. Habilidades que nos van a llevar a ver la iglesia de una manera diferente, y a trabajar con la gente y a hacer ministerio de una manera diferente. Y eso tiene que ver con el pensamiento estratégico. Ahora, si usted me pregunta, ¿y tú sabías todo eso de esa etapa? No, son cosas que uno va aprendiendo en el camino y por experiencia y también por crecimiento en clases. Yo pasé por la maestría en liderazgo, muchas clases de ahí me ayudaron a poder traer una interpretación más clara sobre ciertas cosas que yo había estado experimentando y cosas que yo había estado viviendo y que la maestría me ayudó a darle un sentido y a conectar los diferentes puntos y a decir, ahora entiendo lo que estaba pasando. Me dio como un lenguaje para poder interpretar ciertas cosas en el ámbito de liderazgo que yo necesitaba ir creciendo. Y creo que la idea cuando cuento esta historia de mi empresa y cuando cuento esta historia de la iglesia, las cuento porque son momentos donde yo me sentí muy, muy frustrado. Tanto en la empresa pasé momentos muy difíciles de querer tirar la toalla, de sentirme frustrado porque las cosas no estaban funcionando, frustrado porque habían situaciones que habían que resolver, y frustrado también en esta plantación que vivimos, donde verdaderamente sentí como que fracasé, o sea, porque al fin del día tuvimos que cerrar y volver a la iglesia madre porque en ese momento, a esa edad que yo tenía, no entendí que tenía que hacer las cosas diferentes y al fin del día tuvimos que volver
a la iglesia madre porque verdaderamente no pudimos sacar a flote esa plantación de iglesia. Y después, con el tiempo, el Señor habló a mi corazón y me dio paz y me dijo, hubo fruto, no fue un fracaso, hubieron personas que aceptaron a Cristo en esta plantación que todavía están con nosotros en el ministerio. Es más, ayer pasamos una tarde con una pareja que aceptó a Cristo en esta iglesia pequeñita, en esta plantación, aceptó al Señor, el muchacho, en mi casa, estoy hablando de hace muchos años atrás, y es fruto de esa plantación que el Señor nos mandó a plantar. O sea que no fue que fue en vano todo el trabajo que se hizo, fue una gran lección de aprendizaje y todavía hay frutos de personas que fueron transformadas a través de ese ministerio. Y la empresa fue una gran experiencia de liderazgo más empresarial que me ha ayudado a entender más desde adentro, no desde una perspectiva de afuera, sino desde adentro, cómo es que el mundo de los negocios funciona y poder hacer por eso me encanta esta idea del liderazgo y eclesia, como qué áreas podemos nosotros, qué son las mejores prácticas que nosotros podemos implementar, porque si está bien implementarlas para un negocio que simplemente va a servir clientes y va a producir dinero, ¿por qué no implementarlas para el Señor, que tiene una misión mucho más importante y que va a tener un impacto eterno, va a transformar vidas, va a cambiar la eternidad de una persona? Esto es mucho más importante que esto. Sin embargo, estamos aterrorizados con usar ciertas cosas del mundo empresarial en nuestras iglesias. Y los que me conocen saben que yo no soy alguien que deja a un lado lo espiritual, al contrario, siento que Dios me ha llamado a trabajar en volver a revitalizar la iglesia, no solamente con la idea de operar bien en los negocios del Padre de una manera organizacional, pero también de florecer en el aspecto espiritual y de liderazgo espiritual y de los dones espirituales dentro de la iglesia. Yo creo que esa combinación es la combinación perfecta para un ministerio de poder, un ministerio pentecostal, un ministerio que cree en los dones, pero que también cree en en una buena operación, en un buen planteamiento estratégico para liderar nuestras congregaciones, nuestros distritos, nuestro movimiento cuadrangular, y poder ver esos frutos en el reino de Dios. Pero justamente por eso y tenemos tiempo, quiero partir de esa base del área espiritual, porque ya hablé mucho sobre esto, sobre esta problemática que estamos viendo y sobre la importancia de cambiar el pensamiento y ser un poco más abiertos a incorporar las mejores prácticas de liderazgo. Pero la iglesia en sí, que yo creo que es lo más importante que tenemos en este mundo, para el reino, obviamente. La iglesia en sí, ¿cómo es que el liderazgo organizacional puede beneficiar la iglesia? ¿Y cómo es que nosotros podemos interpretar que el liderazgo organizacional puede ser una herramienta natural para propulsar un beneficio para nuestra organización eclesial? Al fin del día, todas las organizaciones, todas las iglesias, al fin del día, queramos o no queramos reconocerlo, funcionan de una manera organizacional. Es imposible funcionar sin algún tipo de contorno organizacional. Pero partamos de esto. ¿Cómo es que Dios quiere que su iglesia funcione? ¿Cuál es la función de la iglesia? Y para mí es basado en Efesios 4 y tiene que ver con que la función principal de la iglesia es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted ve los libros, si usted piensa un poquito, la función principal de la iglesia
es esta, Efesios 4:12, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué existe la iglesia? Bueno, en otras palabras, para ser discípulos de Jesucristo, discipular, evangelizar y edificar o perfeccionar, llevar a la madurez, perfeccionar, llevar a la madurez el proceso de Dios en la vida de las personas para que sean más a su imagen y a su semejanza. O sea, perfeccionar a los santos, llevarlos más a la madurez para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que yo veo es que el liderazgo organizacional o el liderazgo puro no necesariamente es liderazgo eh, en términos generales, pero el liderazgo puro, el liderazgo organizacional, los aspectos del liderazgo organizacional, en mi perspectiva, son una herramienta natural que sirve lo espiritual. Para mí son una herramienta que nos ayudan a cumplir con eso, que nos ayudan a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Lo natural sirve lo espiritual, lo natural sirve lo espiritual. Y tal vez algún de ustedes diga, bueno, no, porque pues esas son cosas más para la empresa, ¿no? Yo voy a argumentar que no es cierto, porque nosotros en nuestras iglesias usamos cosas naturales para objetivos espirituales. Por ejemplo, cuando cuando usamos algún tipo de sistemas de audio, eso es algo que se usa en conciertos de rock, que se usa en una discoteca, que se usa para cosas naturales, que se usa para poner música, pero nosotros los compramos en esas tiendas y los ponemos en nuestras iglesias, algo natural, algo secular, algo de este mundo, y lo usamos, esta tecnología la usamos para algo espiritual, para poder cumplir con esto, edificar el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque si usted se para el domingo sin un buen sistema de sonido, probablemente lo único que lo van a escuchar son 2 o 3 que están aquí al frente, o un grupito pequeño. No va a poder tener un grupo de gente mucho más grande o reunirse en un lugar al aire libre, porque muchos van a tener dificultad en escucharlo. Usamos cosas naturales para que sirvan lo espiritual. Pues si podemos usar un parlante, unos micrófonos, una mesa, por ejemplo, ahora está común usar una mesa de esas que le llaman de bar, mesa redonda, yo uso una de esas altas para predicar. Ya no es un púlpito, es una mesa alta redonda, ¿ok? O aún esa mesa redonda que tal vez alguien la compra para cualquier otra cosa, nosotros la compramos para nuestras iglesias. Algo natural que compramos para usarlo para algo espiritual. Tecnología, equipos, edificios que a veces, y ahora antes no estaba, antes se construían edificios específicamente para iglesia, pero ahora pues no nos queda otra. Muchas veces usamos edificios que antes habían sido X, ¿no? Los usaban para esto, los usaban para aquello. En realidad el propósito original del edificio ni siquiera era para una iglesia, pero nosotros la arrendamos, la limpiamos, lo pintamos, le ponemos ahí las sillas, el audio, la pantalla, lo que sea que usted le ponga, algo natural, algo secular, un edificio, pero lo usamos para algo espiritual. Porque cuando la gente viene, ya ese edificio se transforma en la casa de Dios, ese altar se transforma en un lugar donde el Señor ministra, donde el Señor habla, ese púlpito se transforma en un lugar donde la palabra de Dios es expuesta, ese altar es un lugar donde las alabanzas de Dios son dirigidas. Entonces, cosas naturales que se usan para cosas espirituales. De la misma manera, yo pienso que mi argumento es que los principios, las teorías y las mejores prácticas de liderazgo organizacional son elementos naturales que deben de someterse a lo espiritual. Cuando los agarramos nosotros, los agarramos no para volvernos más seculares nosotros, no, los agarramos para usarlo de una manera efectiva, implementar esas mejores prácticas para alcanzar los objetivos espirituales.
y alcanzar y cumplir con la misión de Dios de una manera más eficiente y más efectiva. Ahora, decía recién que obviamente que la función principal de la iglesia es la edificación del cuerpo de Cristo. Una de las cosas que yo siempre cuando hablamos de un evento, de una actividad en la iglesia, yo siempre le recuerdo a la iglesia, no es simplemente un evento más, es una oportunidad para edificar el cuerpo de Cristo, para alcanzar a los perdidos y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, eso cambia la perspectiva de todo lo que hacemos. Ya no, nada de lo que hacemos como iglesia, como cuerpo, es simplemente para cumplir con otro evento más. Ahora tenemos que asegurarnos que cualquier cosa que hagamos va a servir para edificar el cuerpo de Cristo. Y que las personas entienden que cualquier cosa que se hace como iglesia tiene que someterse a esa función de edificar al cuerpo de Cristo, de prepararlos a ellos, perfeccionarlos para la obra del ministerio. Ahora, yo dije al principio que no podemos dejar a un lado lo espiritual, y lo espiritual es muy importante. Lo natural nos ayuda a lo espiritual, pero es triste porque aún hoy en día, aún dentro de nuestras iglesias y nuestro movimiento cuadrangular, que nació dentro de un contexto de avivamiento, yo creo que a veces yo pienso honestamente que algunos de nuestros pastores no invitarían a Aimee Semple a predicar a sus iglesias. Y si la invitarían, tal vez la invitarían una vez y ya no la invitarían más. Porque Aimee Semple se movía en los dones espirituales. Aimee Semple McPherson era una evangelista y recorrió todo el país sanando enfermos y haciendo milagros y prodigios, y a veces, yo no sé cómo está, ustedes son de diferentes partes del mundo, pero a veces yo veo la iglesia cuadrangular en nuestro país y yo creo que hay cosas que hemos perdido que necesitamos volverlas a ganar, no simplemente por decir, somos cuadrangulares y así debe ser, sino porque creo que hay algo poderoso cuando verdaderamente le damos lugar a Dios a hacer lo que Él quiere hacer como Dios. Sí, porque de un lado yo soy un experto en liderazgo, ¿no? Ese ha sido mi estudio, mi pasión, de eso escribo. Y yo sé que a veces si nos enfocamos mucho en esto, podemos volvernos unos estrategas que encierran todo en algo específico, metodológico y en algo estratégico que podemos controlar, que podemos medir. Y yo enseño sobre eso, enseño la importancia de medir para mejorar, es importante. Pero en las cosas de Dios y en la empresa de Dios y en la vida de Dios, de lo que Dios quiere hacer, no hay nada que el liderazgo organizacional nos pueda dar para transformar la vida de las personas, como lo pueden hacer Dios a través de sus dones. Y dándole la libertad a Dios a que se mueva dentro de nuestras congregaciones, dentro de nuestras iglesias, y que sea Dios mismo a través de los dones, porque los dones, y déjenme que voy a decir, porque algunos dicen, ¿dónde está yendo el doctor? Los dones espirituales. Hay una conexión, porque los dones espirituales son también para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones espirituales no son para elevar simplemente a un predicador o a una iglesia en específico, son para edificar el cuerpo de Cristo. Los dones espirituales son claves para la edificación del cuerpo de Cristo. Con 1 Corintios 12, Romanos 12, 1 Corintios y Efesios capítulo 4. Y muchos teólogos a través de la historia han tratado de clasificar sistemáticamente estos dones, pero hay un teólogo que me gusta mucho, Dr. Horton, fue alguien de asambleas que enseñó y escribió libros, y él los clasifica en tres maneras: los dones para el establecimiento y madurez de la iglesia,
los dones para la edificación de la iglesia y los dones para el servicio y la expansión de la iglesia. Y me encanta porque todo tiene que ver con la iglesia. Nada tiene que ver con uno o con nosotros, todo con Dios. Los dones espirituales son para la iglesia, para que Dios se mueva en la iglesia, para que Dios trabaje en la iglesia, para que Dios sea Dios de la iglesia, para que Él sea el Señor de la iglesia, para que Él trabaje en la vida de las personas que van a asistir a tu iglesia o sean parte de tu ministerio. Entonces, hay varios, y muchos de ustedes ya probablemente lo saben de memoria, pero Corintios 12 habla de varios dones. A veces nos enfocamos en uno solo, pero hay muchos. Habla de las palabras de sabiduría. Imagínense cuando oramos por última vez sobre una palabra de sabiduría, la palabra de ciencia. La fe es un don, los dones de sanidades, hacer milagros, y los separa, dones de sanidad y hacer milagros. Profecía, discernimiento de espíritus, géneros de lengua, interpretación de lengua. En Romanos 12 habla de nuevo, el don de profecía y otros dones de servicio, de enseñanza, de motivar o exhortar o animar, don de dar, don de liderar, don de compasión o de misericordia. También habla de los dones, obviamente, los diferentes dones ministeriales para la edificación de la iglesia, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, y a veces le tenemos terror a todo eso, ¿no? Terror, no, pastores, no se meta en eso porque estamos grave con eso, pastor. Sí, pero la Biblia habla de eso. ¿Y por qué le tenemos tanto terror a todas esas cosas? Si la Biblia lo habla. Pero hay una parte que a mí me impactó cuando lo leí, es el don de administración. Porque cuando leí ese don, el libro de liderazgo y eclesia, tengo todo un capítulo sobre liderazgo espiritual y hablo detalladamente sobre todos los dones espirituales, pero cuando leí sobre el don de administración, ahí hizo un clic, porque como mi pasión es liderazgo, he estudiado mucho de liderazgo, he tomado muchas clases sobre liderazgo. ¿Cómo es que nos olvidamos de que hay un don de administración? ¿Cuántas veces estamos orando para que la gente reciba ese don? ¿Cuántas personas llenas del don de administración hemos identificado y hemos dicho, ahora ustedes 5, 6, 7, 20, vayan y oren para que todos estos reciban el don de administración, porque necesitamos gente que tenga este don de administración? Y cuando hablamos de administrar en la Biblia, tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Tiene que ver con stewardship, con ser aquellos que son mayordomos, que son aquellos que están liderando organizacionalmente los negocios de Dios. Imagínate la importancia de saber de que hay un don espiritual para la edificación de la iglesia, que es un don administrativo. Los dones son regalos de Dios, son cosas, no son cosas que se aprenden, son cosas que se reciben. O sea que no estamos hablando solamente de un don administrativo que yo aprendo en la universidad. Claro, la universidad nos puede ayudar y nos puede dar herramientas, y tomar ciertas clases nos pueden ayudar a mejorar en ciertos aspectos administrativos, pero este es un don, esto es algo divino, algo que viene de Dios. Dios te puede dar un don de administración y que te puede hacer competente en áreas de administración, gerencia y liderazgo para la edificación de su iglesia. La buena administración es un don espiritual de Dios, y la buena administración nos ayuda a edificar el cuerpo de Cristo. Se necesita una buena administración, una buena gerencia y un buen liderazgo, y voy a hablar sobre eso al final. Tenemos otras sesiones que vamos a hablar específicamente y nos vamos a entrar de lleno a cada una de esas, las diferencias, las similitudes, la importancia, para llevar a cabo con excelencia el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero quiero terminar con esto, y sé que después van a haber algunas preguntas, pero quiero que recuerde esto, es muy importante. Lo natural sirve lo espiritual. Número 1, lo natural sirve lo espiritual. Y creo que si podemos llevarnos eso a casa, solo esa línea, lo natural sirve lo espiritual, yo creo que eso
el Señor puede usarlo para comenzar a cambiar nuestra perspectiva sobre ciertos temas y para comenzar a soñar diferente. Y no solamente soñar, pero sino a comenzar a dar pasos prácticos y estratégicos que nos van a llevar a hacer realidad nuestros sueños. No solamente soñar, pero hacer realidad nuestros sueños. Hoy, gracias a Dios, el Señor me ha permitido a una temprana edad convertir muchos de mis sueños en realidad. Y número uno ha sido por su gracia, misericordia, porque muchas de las veces yo no merezco nada de lo que tengo, lo que he recibido, las oportunidades que Dios ha abierto. Ha sido Dios. Hay muchas otras personas que podrían estar en esta posición y tomar esta posición que yo tengo hoy en la universidad. Hay muchas otras personas que podrían pastorear la iglesia que yo pastoreo. Pero Dios se le plació en su gran favor y gracia y misericordia de ponerme a mí, ponerme a mí y a mi esposa en la iglesia. Pero Dios ha sido bueno, Dios me ha permitido de una manera siendo constantes y trabajando de una manera estratégica, soñando para Dios, pero también poniendo ciertas cosas en prácticas y teniendo planes específicos y metas específicas. Dios me ha permitido cumplir muchos de mis sueños, me ha permitido disfrutar. Estamos viviendo un tiempo hermoso de avivamiento en la iglesia donde estoy pastoreando. Y todo es perfecto, no, hay muchas cosas que como líder organizacional me gustaría mejorar, pero eso es bueno tener un deseo de siempre estar mejorando. Y hay cosas que me gustaría mejorar, pero hay veces que tenemos paciencia y vamos trabajando con el equipo que tenemos y con los líderes que tenemos, vamos trabajando con ellos, pero estamos disfrutando, estamos viviendo en una etapa muy linda, viendo cosas muy lindas del Señor, dándole lugar a los dones espirituales, pero también creando estructuras organizacionales sólidas que nos lleven a ir avanzando hacia la meta que Dios tiene para nosotros. Así que bueno, espero que algo de esto haya sido de bendición. Vamos a tener otras sesiones más adelante, pero quiero darle entonces la palabra a la pastora María. Gracias, pastor, doctor Daniel, por esa presentación fantástico. Yo creo que esto que usted ha presentado es el espíritu de comprensión de los tiempos y es un mensaje que hoy necesitamos en el mundo entero y definitivamente en Latinoamérica. Usted mencionó muy fuertemente lo natural sirviendo a lo sobrenatural. Me parece muy bueno ese punto porque el énfasis en sirviendo a lo espiritual, que ojalá no sea al revés lo espiritual tratando de servirle o usando lo espiritual para servirnos con lo natural. Pero yo sí quisiera lanzar una pregunta. Mencionaste mucho la misión de Dios, lo que Dios quiere, el plan de Dios para la iglesia. ¿Cómo resumirías en una o dos frases la misión de Dios para la iglesia y para cada creyente? Porque pues no sé si eso, bueno, yo creo que es importante ahora entenderlo para poder enfocarnos en aquello que Dios quiere que nosotros hagamos. Excelente, claro que sí. Bueno, creo que más o menos mencioné algunas cosas mientras estaba hablando sobre la función de la iglesia, de la misión. Obviamente para mí la misión de toda iglesia debe ser basada en la Gran Comisión. No puede estar aislada de la Gran Comisión, no puede ser una misión aparte. En una empresa uno puede tener una misión X y está bien, y una visión X y está bien, pero en una iglesia siempre tiene que estar arraigada a la misión de Dios. O sea, no es mi misión, yo le sirvo a Dios. Yo soy un siervo de Dios y cumplo con la misión. Dios me llamó a cumplir. Aun cuando Jesús dijo, yo estoy en los negocios del Padre, Él tenía propósitos del Padre que cumplir en la tierra. Creo que cuando nos equivocamos es cuando pensamos que, y obviamente en los 80 y 90 hubo una gran ola de simplemente crecimiento, donde muchos se enfocaron en pues trabajar en que sus iglesias crecieran. Yo no enseño eso, yo enseño de que la iglesia tiene que crecer.
La iglesia tiene que crecer porque la gente tiene que convertirse, porque la iglesia tiene que impactar la comunidad, porque la iglesia tiene que transformar vida, porque la gente necesita lo que la iglesia tiene. Para mí, la iglesia tiene que crecer, naturalmente tiene que crecer, pero no es simplemente para que crezca mi iglesia, es porque hay vidas que necesitan lo Ujú. que Cristo tiene para ellos y la misión del Señor. Y obviamente es alcanzar a los perdidos, edificar a los que han creído, en desarrollar líderes, y seguir plantando iglesias y seguir levantando movimientos, como dicen por ahí, ¿no? Gracias, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Escucho bien esto. O sea, no solo el resultado es importante, sino la motivación es clave. Y lo dijiste muy bien cuando hablabas de rescatar esas prácticas espirituales y de esas que tenemos las historias y los testimonios, pero para la gloria de Dios. Y eso está muy, muy claro, ¿no? No para la gloria de un ministerio, de un ministro, de un lugar. Y bueno, que Dios nos ayude a depurar nuestras motivaciones. Pero dijiste algo y lo quiero preguntar sobre ello. Hablaste de las emociones alrededor de los pensamientos estratégicos y del don de administración. Y nos compartiste acerca de cierta frustración, sensación de fracaso, algo de pérdida. Y bueno, hay muchas más que yo podría relatar en mi propio testimonio, ¿no? Esa oportunidad al resentimiento, cómo manejar la crítica y la murmuración. Y bueno, si eso que es tan natural pero tan negativo, ¿cómo hacemos para que sirva lo espiritual, doctor Ruarte? Gracias, gracias por esa pregunta. Siempre me gusta hablar un poquito de cómo Dios ha ido tratando con mi corazón, porque creo que de la misma manera que Dios trata con mi corazón, Dios ha tratado con el corazón de muchos de los que están aquí. Y probablemente si abrimos el micrófono, todos pueden contar una otra historia donde han sentido un momento donde se han sentido que han fracasado o que las cosas no salieron. Tal vez esa no es, es una palabra muy fuerte. Yo la uso porque pues, yo me sentí así en ese momento. Entonces, pero tal vez que las cosas no se dieron como ellos habían planeado, que los planes no salieron, que los sueños no salieron, que fueron y les prometieron X y terminaron con Z. Y eso obviamente hubo una ruptura, a veces hay ruptura en relaciones, a veces hay ruptura en nosotros mismos, nuestra confianza. A veces culpamos a Dios, a veces culpamos a otros, a veces simplemente decimos, como yo dije, no, Dios no me llamó para ser pastor. Y eso no, la otra parte de la historia no la conté. Yo me volví a la iglesia madre diciendo, Dios no me llamó para ser pastor. Yo voy a irme a la iglesia donde crecí, donde las cosas me salieron bien, donde ahí vi el fruto de Dios y ahí voy a seguir. Y resulta que comenzamos a congregarnos de nuevo fielmente con mi esposa y de repente en los tiempos de alabanza y de oración, con los ojos cerrados adorando al Señor, el Señor me traía a memoria una foto de cuando yo y mi esposa pasamos al frente un día que el pastor hizo un llamado a aquellos que tenían un llamado al ministerio. Y el Señor me seguía trayendo esa foto de que un día yo ya me había olvidado, eso había pasado hace muchos años, estaba jovencito, mucho más jovencito, y, y que un día todavía éramos novios con mi esposa, ahora ya vamos a cumplir casi 19 años de casado, pero que un día yo había hecho había aceptado el llamado al pastorado. No más que habían pasado los años y después de esta situación yo ya me sentía que no, se equivocó Dios. Y creo que es simplemente eso, poder ser sensibles al Señor, y dejar que Dios sane nuestras heridas. Creo que Dios me sanó en ese momento cuando volvimos a casa, cuando estábamos en la alabanza, y pasó varios domingos, porque yo ya estaba, no, acá me quedo, ya no voy a ser pastor principal, no voy a ser plantador de iglesia, no voy a ser pastor, solo voy a servir. Cuando seguía poniendo esa foto y el Señor comenzó a sanar mi corazón y a tratar conmigo. Pero yo ahí podría haber dicho, no,
ya está, se acabó. Y haber endurecido. Gracias a Dios, pude recapacitar y bueno, al punto de que después de unos meses el concilio de la iglesia nos ofreció otra iglesia y nos enviaron y dije que sí y desde ahí no ha habido vuelta atrás. Ahí Dios confirmó que su llamado no está dependiente de qué es lo que pasa. O sea, el llamado de Dios no depende de que si te fue bien o si te fue mal o que si llegaron 15 o si llegaron 300. El llamado de Dios es el llamado de Dios. Y si Él te llamó, hay que seguir. Súper, muchas gracias. Buenísimo. Gracias a Dios. Bueno, hay unas preguntas aquí en el chat. Aquí preguntan, ¿hasta dónde podemos dejar que lo secular entre en lo espiritual? Bueno, la pregunta no me gusta cómo está formulada, porque no estoy diciendo que lo secular tiene que entrar a lo espiritual. Y espero que no haya sido eso lo que se haya entendido. Estoy diciendo de que hay ciertas cosas que ya usamos, ciertas cosas que ya usamos, eh, que sirven para avanzar la obra de Dios, las cosas espirituales de Dios. Entonces, yo no estoy hablando de que vamos a abrir la puerta y vamos a mezclar todo, estoy hablando de cuáles son ciertas cosas que nosotros podemos decir, ok, estas son cosas que verdaderamente la misión de Dios se beneficiaría si nosotros las incorporamos. Hay cosas que no son negociables. La palabra de Dios no es negociable. Los principios de Dios no son negociables. O sea, hay cosas que no deben ser negociables. La misión de Dios no es negociable. Ahí no puede entrar ninguna cosa del mundo, de la cultura, de la sociedad, nada de eso puede entrar a tratar de cambiar lo que es el fundamento. La roca es Cristo, el fundamento es su palabra y eso no podemos tocarlo. Pero en cuanto a modelos, formas, estrategias, sistemas, eso si sirve para lo espiritual, para alcanzar las metas de Dios, ¿por qué no? Claro que sí, eso me parece que es súper claro, ¿no? Y yo creo que sí fue muy claro los ejemplos que dabas en cuanto a lo natural sirviendo a lo espiritual, como los sistemas de sonido y todo esto. Y en cuanto a algunos sistemas o principios organizacionales que deberíamos incluir porque nos sirven, nos ayudan, nos mejoran, nos hacen más fácil las dinámicas internas. Pero los valores del mundo, toda la temporalidad del mundo, estas cosas, no, eso realmente es más bien al rescate con el evangelio de las personas en ese mundo caído, perdido, que los oprime y los esclaviza. Más bien ahí los rescatamos para la gloria de Dios con el poder del Señor. Doctor Daniel, una pregunta. Mencionabas que no podemos liderar una iglesia pequeña o una plantación de iglesias como manejamos una iglesia grande. Yo creo que también eso va a la inversa, que no podemos manejar una iglesia grande como manejamos una iglesia pequeña. Pero mi pregunta es, ¿podrías dar algunos datos ahí? ¿Qué errores cometemos a veces cuando salimos de una iglesia grande y comenzamos con una iglesia nueva y entonces queremos hacer todo lo de la grande en una pequeña? ¿Y cuáles serían los resultados usando cosas de la grande en una plantación pequeña? Claro que sí. Pues yo lo viví en carne propia. Recuerdo, y bueno, obviamente estaba bien chavalo, tenía 24 años cuando salí a plantar la primera iglesia y cometí muchos errores como eso, pensar que podía liderar la iglesia, la plantación de iglesia como una iglesia de 600, 700, 800 miembros, ¿no? Entonces, por ejemplo, una iglesia en plantaciones, y pensemos en esto, pensemos que mientras más pequeña la iglesia, el enfoque es más la comunidad. Y el poder está en la comunidad. Las iglesias pequeñas tienen poder en la comunidad. Muchas de las iglesias a veces comienzan
siendo un grupo en casa, que se reúnen, son familias, amigos que se reúnen, están en casa, pasan mucho tiempo juntos, son amigos. Entonces hay una comunidad donde el plantador o la familia que planta la iglesia puede pasar extremadamente mucho tiempo cuidando de esa gente, pasando tiempo con ellos, llamándoles, estando al pendiente, que obviamente a medida que la iglesia en plantación, no podemos llegar a una iglesia en plantación y simplemente preparar una prédica y pararnos el domingo a predicar. Una iglesia en plantación no requiere un predicador, requiere un amigo, requiere alguien que va a estar ahí, que va a estar... Pero ¿qué pasa? Ese amigo, si quiere que esa iglesia vaya creciendo y no se quede toda la vida como un grupito de amigos, va a comenzar a dar ciertos pasos que van a empezar a formalizar la iglesia. Y cuando empiece a formalizar la iglesia, va a tener que comenzar a explicar el por qué la iglesia está pasando a una nueva etapa y ya entonces, la comunidad que teníamos ahora se va a expandir a una comunidad más extensa, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, nosotros comenzamos y era una plantación pequeña. Cuando llegamos eran como unas 20 personas. Después del primer domingo, cuando nos presentaron, nos quedaron 15, se nos fue la primera familia. Y entonces, ¿cómo con estos 15 personas y ahí, cómo es que vamos a tener reuniones de hombres, reuniones de mujeres, reuniones de jóvenes, reuniones de niños, eventos para esto, evento para esto, evento para esto, evento? Es imposible manejar la iglesia como se maneja una iglesia gigante donde hay cientos de personas y no todos van a lo mismo. O sea, son diferentes grupos que a veces hay gente que sí va, hay gente que tiene la capacidad de ir a todas las cosas, pero no, en la mayoría de los casos hay un grupo base, pero los que asisten a estos eventos, a estos lugares, a estas cosas, son relativamente grupos diferentes, ¿no? Y bueno, esa es a veces la queja de las iglesias más grandes, que se pierde la comunidad, y ahí es donde entran los grupos pequeños. Aún la razón por la cual se hacen todos estos eventos y ministerios de diferentes cohesivos, de diferentes grupos, hombres, mujeres, porque eso crea relación, crea comunidad, crea convivio, y eso ayuda a mantener una iglesia donde no es simplemente voy, escucho al pastor predicar y me voy a mi casa. Pero hay gente en iglesias grandes que eso es lo que quieren, no quieren más de eso, quieren solo ir, escuchar al pastor, irse a casa, y está bien. Si eso es lo que uno como pastor les va enseñando, la importancia de conectarse, de servir, de ser parte de una comunidad. Pero hay algunos que por X motivo, razón, algunos que a veces vienen heridos de otros lados y necesitan pasar unos 2 años simplemente recibiendo del Señor, y a veces buscan iglesias un poco más grandes, donde no hay tanta conexión cercana y tanta comunidad así intensa, porque verdaderamente las iglesias de plantación requieren una conexión bastante intensa con la gente. Y eso es lo que a veces, y la iglesia en plantación, su enfoque primario debe ser el evangelismo. No necesitan 10.000 ministerios, necesitan evangelizar y alcanzar a los perdidos, porque si no están alcanzando a los perdidos, se van a seguir reuniendo por 40 años con las mismas 20 personas. Entonces, y eso es lo lindo de plantar iglesias nuevas, que necesita gente emprendedora, pero necesita gente que va a entender que como plantadora de iglesia, probablemente los ministerios primarios va a ser lo que es la comunidad y lo que es el evangelismo. Esas dos. Y a medida que va creciendo la iglesia, discernir los momentos donde tienen que dar saltos y donde tiene que haber un cambio organizacional, y ya no podemos seguir toda la vida en esta etapa, tenemos que saltar a esta etapa. Y eso pasa en iglesias también a medida que van avanzando en su crecimiento, ¿no? Sí, muchas gracias. Buenos puntos. Buenos puntos, y interesante bueno, el reto grande a saber dónde está la transición de cambio, ¿no? Porque dijiste con toda claridad que hay que ajustarse a esos cambios de crecimiento y no compararse no solo entre organizaciones, sino dijiste algo que me llamó mucho la atención, y es compararse
en la misma organización con sus diferentes etapas, ¿no? Y a veces anhelamos es como en la etapa pionera cuando ya estamos en otra etapa en donde debemos es ajustar más bien a esa cosecha que Dios nos está dando, ¿no? Pero Y, nos y por quedamos eso, anclados, ¿no? por eso mañana vamos a hablar un poquito sobre liderazgo situacional, liderazgo donde nuestro liderazgo va a tener que ir cambiando, va a tener que ir ajustándose. Y no quiere decir que no vamos a tener comunidad. Por ejemplo, yo pastoreo una iglesia de, qué sé yo, 250, 300. Mi comunidad no es con los 300, es imposible, no puedo. Pero sí tengo comunidad con un grupo. Hay un grupo de personas que somos amigos, que trabajamos juntos, que estamos conectados, que oramos los unos por los otros. Hay comunidad, pero ya la comunidad no es hacia toda la congregación como yo lo podría hacer si fuera solo un grupo de 10, 15 personas. Gracias. Y un comentario, una afirmación de algo que dijiste en cuanto a lo natural sirviendo a lo sobrenatural. Como capellán, como chaplain, voy a negocios. Entonces, por ejemplo, voy a un negocio que se llama Wealth Management, o sea, lo que es una empresa que maneja los dineros o la riqueza de muchas personas. Pero los días, creo que es los martes, los jueves, el CEO y el CFO, o sea, las cabezas de la compañía, llaman a algunos empleados, el que quiera, y se sientan en la sala en la sala de reuniones, usan el equipo de cómputo, el programa Excel, y tienen un sheet, tienen una hoja donde colocan todas las peticiones, ¿no? Peticiones de oraciones, no solamente de ellos y de los empleados, sino de los clientes, porque escuchan, ¿no? El dinero está muy cerca del corazón, entonces escuchan muchos a sus clientes y allí toman un tiempo para orar. Y yo estaba mirando la sección de respuestas, la cantidad de respuestas a sus oraciones que ellos ven durante ese tiempo. Ninguno es pastor, ¿no? Ninguno, pero están usando su llamado, su compañía y todo lo que hacen para establecer el reino de Dios, haciendo lo que deben hacer en un tiempo de trabajo. Y esta es la segunda pregunta, tiene que ver con una expresión que usaste en cuanto a los dones de administración. No sé si estoy bien, si lo entendí bien, pero dijiste, muy pocas veces se escucha que se haga un énfasis en cuántos tienen aquí dones de administración, venga y oramos por ustedes. Porque no se nota la necesidad o no se entiende la necesidad. ¿Cómo podemos salir de esto? Y cierro con esta ¿qué digo yo? Afirmación de algo que he visto, que la gente de negocios a veces en las iglesias, las personas que tienen esa inclinación se sienten muchas veces como creyentes de segunda categoría, ¿no? Menos espirituales. Pero cuando usted está hablando de la importancia que existe de los dones administrativos para el buen manejo del ministerio o la empresa. ¿Cómo mejorar esa visión, esa perspectiva de la necesidad y la importancia del don administrativo y cómo sacarlo, ¿no? Cómo sacarlo, sí, sacarle el jugo, hacerlo notar, utilizarlo de una mejor manera? Wow, interesante cómo esta empresa están usando su tiempo para orar por peticiones y todo, muy lindo. Y sí, eso es algo de lo que yo hablo en cuanto a liderazgo bíblico y liderazgo efectivo. Cuando hablo de eso, hablo de que nosotros somos líderes bíblicos todo el tiempo. Y si ellos son empresarios, por ejemplo, miembros de nuestra iglesia, nosotros, donde quiera que estamos, siempre, nunca dejamos de ejercer nuestro liderazgo bíblico, ¿no? Que representa a Dios donde quiera que estamos. Pero referente a los dones de administración, para mí fue algo impactante cuando el Señor me, me llevó a descubrir esto. Es más, fue a través de una clase que tomé y fue un libro de Caballero Yoko, el líder conforme al corazón de Dios. Y él habla de eso, él habla del don de administración, como, la administración como un don, ¿no? Me impactó, me impactó. Y creo que lo que se necesita, y una de las razones por las cuales yo soy uno de los que continúan
expresando esta necesidad de sacar a flote este tipo de dones espirituales, porque todos los dones espirituales son para la edificación de la iglesia. Am, eh, lo- para mí lo que se necesita es tener un entendimiento más profundo de todos los dones espirituales y que las personas en nuestras iglesias tengan un entendimiento más profundo de los dones espirituales. Y yo sé que obviamente nuestro trasfondo ha sido más, pues un trasfondo de un enfoque más en lo que son los milagros y el hablar en lenguas o el bautismo del Espíritu Santo. Y está bien, son dones espirituales muy importantes. Pero ¿qué tal todos los otros dones? ¿Qué tal el don de administración? ¿Y cómo estamos nosotros promoviendo todos los dones para la edificación de la iglesia? Porque si tenemos todos los dones, probablemente la iglesia va a estar más equipada para ser edificada correctamente. Porque todos los dones cumpliendo con su función en cada una de sus áreas, como el cuerpo de Cristo, todos los dones son para las personas ejercen sus dones en el cuerpo de Cristo para la edificación del cuerpo. Y creo que entonces tendríamos iglesias mucho más saludables. Y es mi deseo, a través del libro, a través de aún de esta charla, promover eso y que muchos más líderes digan, la verdad es que necesitamos promover no solamente unos dones, pero todos los dones, y enseñar todos los dones a la iglesia, y orar para que la gente reciba todos los dones, porque son un regalo, son un don de Dios para la edificación de la iglesia. No sé si de repente muchas de estas preguntas se van a responder, es como lo dijiste con lo del liderazgo situacional, pero voy a leértelas. Pastor Zúñiga dice, en base a su experiencia como plantador, ¿cree que es necesario tener un mentor que nos ayude en nuestro caminar como líder o como plantador para cometer menos errores? El pastor Daniel Torrado, en Colombia, saludos. Dice, buenas noches, entendiendo el proceso de la iglesia de ser una iglesia en plantación y una grande, ¿cómo entender el proceso que se debe llevar con una iglesia ya plantada que necesita entrar en la madurez? Me parece que esto habla de liderazgo situacional y procesos de transición, ¿no? Entonces, no sé si quieres comentar algo desde ahora o esperamos a mañana. No, interesante cómo es esto de la plantación y de las diferentes etapas llamó mucho la atención. Y es importante, importantísimo, porque nosotros queremos que nuestras iglesias continúen avanzando, creciendo, nuestras plantaciones continúen moviéndose y llegando a todo lo que Dios tiene preparado para ello. Pero para mí, tener mentores, claro, a mí me hubiera encantado tener mentores. En ese tiempo, hoy en día aquí en la iglesia hispana de Estados Unidos, hay un proceso de 2 años para plantadores de iglesias, donde se les coloca en un grupo donde van juntos trabajando mientras están plantando la iglesia, donde se les coloca un mentor. Hay muchas más herramientas, por lo menos en el distrito hispano ha estado implementando muchas más herramientas de acompañamiento y de mentoría y de consejería para que los plantadores no se sientan solos. En el tiempo que yo planté, estoy hablando de hace varios años atrás, no había eso. Ahí te mandaban y pues que Dios te ayude, hermano, y con la bendición. Eh, y bueno, y así fuimos. Y a veces, si uno no tiene una personalidad eh, extrovertida, de ir y de tocar puertas y pedirle a gente que sea su mentor, yo soy mucho más introvertido, soy mucho más tímido, entonces a mí me costaba pedir a otros consejos, no porque no quería el consejo, porque simplemente tengo como Dios me creó un poco más tímido que otros y pues me costó, pero Dios es bueno y siempre me mantuve conectado a la iglesia donde salimos y creo que eso me ayudó mucho, porque ahí sí, en ese ámbito sí tenía cierta gente que aunque no eran oficialmente mentores, eran gente que me daban buenos consejos y hablaban a mi vida y yo los escuchaba. Pero en ese sentido, y en el sentido de las etapas, es difícil discernir exactamente. Por ejemplo,
si yo lo pongo en la perspectiva de mi negocio, yo podría haber esperado un año más o un año menos en tomar ciertos riesgos. Llegó un momento que tuve que tomar un riesgo. Tuvimos que comprar esa otra camioneta. Tuvimos que invertir en sacar el negocio de mi casa y moverlo a una localidad y pagar un arrendamiento. Fueron riesgos. Probablemente podríamos haber seguido un tiempo más en mi casa. Probablemente podríamos haber seguido sin tener que comprar otra camioneta. Pero fueron riesgos que tuvimos que dar para pasar a esa otra etapa. En el mundo de la iglesia diríamos, son a veces pasos de fe que tenemos que dar, en el mundo de Dios y tanto en el mundo de los negocios hay riesgos que tomamos que sale bien y hay riesgos que tomamos, por eso se llaman riesgos, donde, bueno, no funcionó, ok, entonces hay que hacer un cambio. Por ejemplo, uno de los pasos que a veces hay que dar es cambiarnos de edificio. O si estamos reuniéndonos en casa para una plantación, saltar a alquilar a arrendar un local. El tipo de local, el tamaño del local, la localidad. Y por ejemplo, yo escuché este plantador de iglesias que hoy empezó con cero y tiene una iglesia grande, pero él se movió 75 veces de localidad porque ahora tienen su propia propiedad, pero mientras estaban arrendando, pues, o sea por crecimiento, o sea porque la localidad no era una localidad muy buena y era tiempo de ir a un lugar un poco más visible, un poco mejor ubicado. Son todos pasos y son todos riesgos, pero a veces son los riesgos necesarios para ir al otro nivel. Uno podría poner un número, decir, oh, cuando tengamos cierta cantidad de personas. Para mí eso no es la medida. Para mí las personas no son la medida correcta para tomar un riesgo. Porque yo podría haber dicho en mi negocio, necesito tantos clientes para dar este paso. Pero si yo no hubiera tenido esa nueva camioneta, yo no podría haber tenido todos esos nuevos clientes. Tenía que dar el paso de arriesgarme a comprar esa camioneta para poder entonces servir a los otros clientes. Bueno, pues excelente, doctor Ruarte. Muchísimas gracias por esta clase muy poderosa, pero hay mucho más. Hay 2 sesiones más muy interesantes de los diferentes tipos de liderazgo y su aplicación para nosotros. Entonces, ha sido una excelente introducción. Gracias por su vulnerabilidad y contarnos de sus experiencias. Gracias al Pastor Pablo, al Pastor Arturo, que con esta conversación y trayendo las preguntas y los comentarios, y por supuesto a ti, con preguntas y comentarios, que realmente son conversaciones que estimulan que pensemos. Entonces, gracias a todos y recuerde, estas enseñanzas, estos videos, si son de bendición para su vida, póngales un me gusta, hagámoslos virales, que todo el mundo aprenda, y más cuando vemos que aquel día se acerca.